Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Esta mañana para debatir un tema que no es nada fácil, Hay que leer mucho, Si no, uno viene a improvisar aquí y a enredar más a la gente. Yo siempre le digo a mis amigos y compañeros de trabajo, cuando me dicen cuántas horas duermo y a qué hora duermo, cuando no me siento preparado para un tema, sufro porque digo, no voy a saber qué preguntar o voy a preguntar inadecuadamente. Y entonces lo que hago es desvelarme, leer, estudiar y conocer el ABC de las cosas. Y nunca los comprendo a cabalidad, pero por lo menos no pregunto mucha tontería. Y así es la vida del periodista. Leer, aunque sea la revista Hola Muchachos, decía Ventura Ramos. Aunque sea eso, lean, aunque sea hola, aunque sea vanidades, muchachos, pero lean. Yo lo escuché porque me impartió una clase hace como 30 años. Luego él murió y esa misma clase la complementó en ese semestre. Eran semestres Guillermo Castellanos Enamorado, otro periodista histórico del país. Entonces eso fue lo que hice anoche cuando me fui aquí del canal a las 11. No me sentía seguro y me puse a leer un poco. Y me levanté hoy preocupado a leer otro poquito. ¿Y quién cree usted que es el que me hizo ayer desvelarme? El grillo, Gilberto Ríos. Porque yo el Capital de Marx y toda esa teoría comunista en secundaria la leí, pero de repente no la comprendí a cabalidad. Y ayer pues tuve que repasar algunos textos. ¿Pero a qué se debe todo esto que estoy hablando? ¿A qué se debe todo esto que estoy hablando? Porque hoy tenemos como tema central la mesa anticrisis que ha propuesto la clase trabajadora. ¿Mesa anticrisis para qué? Mesa anticrisis para detener el desempleo, para conservar el empleo formal que aún queda. Y entre gobierno, trabajadores y empresarios, o cuanto sector quiera intervenir, dialogar en función de consensuar políticas económicas, laborales, políticas sociales, justamente que permitan, y cito lo que decía un dirigente obrero hace algunos días, mitigar, dice Daniel Durón, mitigar la pérdida de empleos. Pero después dijo otra frase, sostener, mantener los empleos que aún nos quedan y evitar que más empresas se sigan yendo del país y dejen a muchas familias sin sustento, como pasó con la última empresa de Gildan que se fue. Entonces hoy vamos a hablar del tema, pero ¿qué es lo que le ha metido, voy a decirle no ruido, sino un valor agregado a esta temática? Es que con motivo de esa convocatoria que hizo CESPAD y la sociedad civil para que se reactivaran las antorchas y presionar y movilizarse, recuerdan ustedes como cuando en su segundo mandato para que el gobierno definitivamente se ponga claro si quiere Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras o no, viene el gobierno y convoca a otra manifestación justamente para esos objetivos y para presionar al Congreso para aprobar la Corporación Andina de Fomento y la Ley de Justicia Tributaria, aunque al final dicen, porque he escuchado varias entrevistas, fortalecer o unirse en una sola manifestación. Entonces viene la sociedad civil y dice, nos van a politizar estos del gobierno, la marcha que nosotros hemos preparado, y la cancelan. Y ayer viene
la periodista nuestra, Gabriela Lobo, y entrevista a Gilberto Ríos. Gilberto Ríos, él no es ministro ni es director de absolutamente nada, entiendo yo, en el gobierno, por lo menos es lo que dice el Grillo cuando viene a los programas. Pero sé que está asesorando en materia de comunicación al gobierno, es lo que se me ha dicho, al canal estatal, el 8 y todos los medios de comunicación del gobierno. Es como el que dicta las políticas ahí de lo que debe informar los medios de comunicación del Estado. Y explica las razones por las que el gobierno o el Partido Libre estaba convocando a una manifestación hoy, que por cierto solo va a ser con empleados públicos y militantes y simpatizantes y activistas del Libre y ya no con la sociedad civil. Pero dijo una frase que me llamó poderosamente la atención y eso fue lo que me hizo ir a mi casa a repasar algunos textos. El Grillo cree que si no ponemos a pelear el capital y el trabajo, pero a lanzarse trompadas y a ver quién subsiste de esa guerra entre capital y trabajo, no vamos a conseguir nada. Teoría marxista. Teoría marxista. Dije yo, mañana voy a abordar el tema de la mesa anticrisis. Pero el Grillo, que es un hombre muy cercano al coordinador del Libre, está diciendo que el propósito del partido es que el gobierno genere crisis. Miren, pero mejor voy a dejar al Grillo en este resumen. Me extendí un poquito, pero para explicarles cuál es el fondo de este tema, porque dije yo, por un lado, vienen los trabajadores, proponen mesa anticrisis para detener el desempleo, para decirle al gobierno, aquí estamos con el capital, aquí estamos listos para ver cómo coincidimos, cómo consensuamos y detener justamente la migración de empresas y la crisis de empleo y mitigar un poquito todo lo que estaba ocurriendo. Y que venga un alto dirigente del partido y diga, pero es que el propósito nuestro es otro. El propósito de nuestro es confrontar al capital y el trabajo. Y ahí sí quedé en shock y dije, mejor voy a ir a estudiar un poquito más de esta teoría del Grillo, que no es nueva, es la teoría marxista de hace más de 100 años, para tratar mañana de moderar en mejor forma y de manera integral la temática que vamos a discutir. Esto es lo que dice el Grillo. Y CESPA ha dicho también en su comunicado algo desafortunado, que ha dicho que no quieren partidizar o polarizar, y la verdad es que nosotros sí necesitamos polarizar este país en función de donde estamos las mayorías y que agarremos conciencia política frente a esas minorías que nos oprimen y que nos dejan por fuera del beneficio de la riqueza nacional, ¿verdad? Y del desarrollo, por supuesto. Bueno, decirle efectivamente que nuestra intención sí es polarizar la sociedad entre los grandes sectores que la dividen, ¿verdad? Los sectores oligárquicos y el pueblo, y sí es politizar al pueblo. Efectivamente nosotros necesitamos que las grandes mayorías en Honduras tengan una conciencia política, es decir, una conciencia del poder y la necesidad que tenemos las grandes mayorías de él para transformar las cosas en el país. Sin poder nosotros no podemos transformar las cosas en Honduras. Por favor, producción, váyase a Google, váyase a Yahoo, si todavía existe, váyase a cualquier buscador y me busca la palabra polarizar. Porque ayer, después de que mucha gente escuchó a Gilberto Ríos, me mandó el concepto polarizar, la definición de polarizar. Un estimado televidente danlidense me dice, Renato, estamos jodidos ahora. Sí, este es el objetivo del gobierno, polarizar la sociedad, enfrentar a ricos y pobres, estamos requete jodidos, me dice. Entonces, yo quiero ubicarles el concepto polarizar. ¿Qué significa? Para que vayan entendiendo todo lo que vamos a discutir hoy. Estamos cortos porque yo pensé tener un panel más amplio, pero el gobierno dijo no, vamos a escuchar primero a la gente que va a disertar en el tema y luego vamos a reaccionar por teléfono. Entonces el empresariado designó a un panelista y los trabajadores otro panelista. Pero claro, con trabajo y capital aquí suficiente para desarrollar un tema, solo que faltaban algunos componentes adicionales. Entonces esto es lo que significa polarizar. Dice, en política polarización es el fenómeno por el cual
la opinión pública se divide en dos extremos opuestos. También se refiere a las facciones extremas de un partido político que ganan espacio o apoyo dentro del mismo. Es el fenómeno por el cual la opinión pública se divide en dos extremos opuestos. Y se queda corta esa definición. Polarización política. Ábrame Wikipedia ahí, la enciclopedia libre. Aunque hay respuestas más completas de lo que significa polarizar. Bueno, es la misma, solo que un poquito ampliada. En política, polarización es el fenómeno por el cual la opinión pública se divide en dos extremos. También se refiere a las facciones externas de un partido político que ganan espacio o apoyo dentro del mismo. En cualquiera de los casos, como consecuencia de la polarización, las voces moderadas pierden poder e influencia. Miren, en cualquiera de los casos, como consecuencia de la polarización, las voces moderadas pierden poder e influencia. La polarización, por lo tanto, puede ser estudiada tanto como un estado, como un proceso. La polarización como estado se refiere a la medida en que las opiniones sobre un tema se oponen en relación con una máxima teórica. La polarización como proceso se refiere al aumento de dicha oposición a lo largo del tiempo. Ahora entienden, ¿verdad?, a Pedro Barquero cuando dice que en el gobierno dice hay voces extremas, radicales, y al parecer esas son las voces que dominan. Eso lo dice Pedro Barquero. Y lo dicen otros ahí que no están muy de acuerdo cómo se llevan las cosas. Que en Libre al final los extremistas son los que pesan más y los moderados son los que tienen que salir. Pero bueno, ese sería un análisis diferente. O yo creo que sí se va a conectar, pero no es el centro de nuestro debate hoy. El centro de nuestro debate es la mesa anticrisis o la polarización, porque la polarización, así como la dice el Grillo, es parte del materialismo, de la teoría marxista y de la doctrina de Marx para cambiar, para transformar la sociedad y mejorar desde la perspectiva de él. Si ustedes le hablan de esta teoría a Fernando Anduraya o a otro hondureño de doctrinas conservadoras, les definirá la palabra polarización ideológicamente de otra forma, ¿verdad? Entonces, ese es el tema que vamos a discutir hoy. Tuve que añadirle este agregado para entender mejor las cosas o explicarlas mejor. Escuchemos por última vez al Grillo, si no es que de repente necesitamos esta expresión un poco más en el transcurso del programa. Escuchémoslo de nuevo. Y CESPA ha dicho también en su comunicado algo desafortunado, que ha dicho que no quieren partidizar o polarizar, y la verdad es que nosotros sí necesitamos polarizar este país en función de donde estamos las mayorías y que agarremos conciencia política frente a esas minorías que nos oprimen y que nos dejan por fuera del beneficio de la riqueza nacional, ¿verdad? Y del desarrollo, por supuesto. Bueno, decirle efectivamente que nuestra intención sí es polarizar la sociedad entre los grandes sectores que la dividen, ¿verdad?, los sectores oligárquicos y el pueblo, y sí es politizar al pueblo. Efectivamente nosotros necesitamos que las grandes mayorías en Honduras tengan una conciencia política, es decir, una conciencia del poder y la necesidad que tenemos las grandes mayorías de él para transformar las cosas en el país. Sin poder nosotros no podemos transformar las cosas en Honduras. Necesitamos politizar el pueblo, dice, y para eso hay que polarizarlo. Para eso hay que polarizarlo. Y no es cualquier expresión, no es una expresión así aislada, antojadiza, no, es que así se piensa. Yo estoy analizando esto desde la perspectiva estrictamente académica, sin ser yo académico. Aquí no es de prejuicios. Aquí lo que yo quiero entender como hondureño, ¿qué queremos realmente? Consenso, diálogo entre todos, para evitar pleitos, para evitar polarización, para evitar confrontación, para evitar derrame de sangre y en forma dialogada, civilizada, como nos gusta históricamente a los hondureños, lograr los objetivos de país, o queremos poner a pelear pobres y ricos para lograr lo que dice el Grillo, o lo que enarbola la teoría marxista. ¿Qué es lo que queremos? Y aquí no es de pelearnos, ¿verdad? Ni detestar, ni descalificar a los que piensan así. Porque entonces más rápido vamos a polarizarnos y a pelearnos. La cuestión es decir, ¿nos conviene eso? ¿Nos conviene o no nos conviene? ¿Qué es lo que más le conviene al país? Por ahí viene la pregunta.
Y es que miren, la teoría marxista propone, además de eliminar las clases sociales, que el proletariado se encargue de gobernar bajo un sistema socialista con el objetivo de realizar cambios socioeconómicos capaces de conllevar el comunismo y a una sociedad más igualitaria. Marx propone la abolición de la apropiación privada sobre los medios de producción. Esto es, la abolición del sistema de propiedad burguesa, tal y como lo menciona en su manifiesto comunista. Lo que caracteriza el comunismo, bueno, para el materialismo histórico el cambio social se explica básicamente a partir del cambio en el sistema productivo de cada sociedad y del enfrentamiento entre las clases antagónicas generadas por el sistema productivo. Eso es lo que está diciendo el Grillo. Para el materialismo histórico, el cambio social se explica básicamente a partir del cambio en el sistema productivo de cada sociedad y del enfrentamiento entre las clases antagónicas generadas por el sistema productivo. ¿Y las clases antagónicas quiénes son? Así como lo define el Grillo. Guillermo Matamoros, que está aquí, y Benjamín Vázquez, que está por el otro lado. Capital y trabajo. El conflicto produce, fíjense bien, es que todo tiene explicación desde la teoría marxista. ¿Y para qué polarizarse? Se preguntará una gente. ¿Para qué pelearse? ¿Para qué confrontar? Porque el conflicto produce no solo vínculos sociales siempre diversos dentro del sistema social, sino además que todo el sistema social se modifique y cambie. Por eso el conflicto, por eso la polarización. Miren, la teoría del cambio social debe ponderar la existencia de diversas variables económicas, políticas y sociales, y de tomar en cuenta la variedad de niveles subestructurales y estructurales, como por ejemplo el tribal. Bueno, ahí ya estamos complicando el tema. El conflicto social para Marx, ¿qué es? ¿Qué es el conflicto social para Marx y para el Grillo? Existe conflicto o antagonismo. Surge para la teoría marxista de la contradicción existente entre el desarrollo de las fuerzas productivas y unas relaciones sociales de producción que detienen y deforman ese desarrollo. Ahí los voy a dejar con estos conceptos para que más o menos entiendan lo que vamos a debatir hoy, ¿verdad? Porque dije yo, al final, si solo vamos a decir necesitamos o no una mesa anticrisis para evitar que seguir perdiendo empleos, yo con mi formación digo que sí la necesitamos, pero cuando escucho al Grillo decir que la prioridad del gobierno o del partido en el gobierno es polarizar, porque solo así, enfrentando a ricos y pobres, es que el modelo que ellos quieren implantar va a ser efectivo. Hay que añadirle esto, dije yo, y yo estoy seguro que en el INCAE a Memo le dieron algunas lecciones de materialismo histórico, y estoy seguro que Benjamín Vázquez en su formación histórica como dirigente obrero también tiene conceptos de lo que es el materialismo histórico y de esto que está proponiendo el Grillo. Y también dije yo, ¿para qué perder el tiempo? Vamos a estar proponiendo una mesa anticrisis y el objetivo del gobierno es otro. Mejor abordemos las dos cosas y con sentido constructivo, sin detestar, sin descalificar, sin pelearnos, simplemente qué es lo que más necesita el país, confrontar al capital con el trabajo o consensuar objetivos de país. Por favor, Lucecita, denos la interrogante ya de inmediato para ir a la pausa y comenzar el debate con Memo Matamoros y Benjamín Vázquez. Buenos días, Lucecita, denos luz con este tema tan delicado. Claro que sí, buenos días, muchas gracias. Saludos a todos nuestros televidentes, compartimos con ustedes el tema del día. Recuerde que puede enviar su opinión a través de diferentes medios, a través de nuestro WhatsApp con el número 9773-6065 que ve en pantalla, y también puede compartir su opinión a través de todas las redes sociales. Frente a Frente está presente en todas las redes como @FrenteAFrente HN. ¿Qué le conviene más a Honduras? ¿Una mesa anticrisis para consensuar políticas encaminadas a la inversión y generación de empleo? ¿O polarizar la sociedad para nacer de nuevo como Estado? Recuerda, su opinión es importante, le daremos lectura en el transcurso del programa. El tema del día fue presentado por Cementos Ultracén. Construimos tus sueños. Calidad garantizada.
Hoy en Tu Nota es presentado por Carrión. Encuentras tu nuevo estilo, la prenda perfecta para tu ocasión especial. El estilo de todos está en Carrión. Estamos de luto. ONU pide alto a los femicidios en Honduras. Abramos, por favor, ese titular. Es un tuit que ayer escribió Ali Shackelford, la coordinadora residente de Naciones Unidas. Vámonos al tuit que lo resume Tu Nota. Usted puede leer la nota completa en Tu Nota. Pues Ali Shackelford dijo: estamos de luto en Honduras, mujeres asesinadas, mujeres que ya no pueden contribuir al desarrollo del país. Denunciamos esta violencia y construyamos una Honduras. Bueno, ahí ustedes saben que Alice es italiana y de vez en cuando le falla el conocimiento del castellano. Lo que quiso decir a ella ahí en ese mensaje es: y construyamos una Honduras de paz sin violencia contra mujeres y niñas, no a los femicidios. ONU, Honduras, Centro de Derechos de Mujeres. Ese es el mensaje de Ali Shackelford. Estamos de luto en Honduras, mujeres asesinadas, mujeres que ya no pueden contribuir al desarrollo del país. Denunciamos esta violencia y construyamos una Honduras de paz sin violencia contra mujeres y niñas, no a los femicidios. Y después saca ahí todo un gráfico de los departamentos donde hay más muertes violentas de mujeres. Se completa ahí la Ali Shackelford, la coordinadora residente de la ONU en el país. Pues la nota completa usted la puede leer en tunota.com. Hoy en Tu Nota fue presentado por Carrión. Encuentras tu nuevo estilo, la prenda perfecta para tu ocasión especial. El estilo de todos está en Carrión. ¿Qué le conviene más a Honduras? ¿Una mesa anticrisis para consensuar políticas encaminadas a la inversión y generación de empleo? ¿O polarizar la sociedad para nacer de nuevo como Estado? Se ha hecho una convocatoria precisamente para reactivar las marchas de las antorchas en contra de la corrupción. ¿Qué opiniones merece? Ustedes también en el Partido Libre realizaron una convocatoria. Sí, yo creo que es la misma convocatoria, ¿verdad? Estamos tratando de juntar a todos los sectores que peleamos porque venga la CICI rápido, que peleamos contra la corrupción y la impunidad, no solo desde el año 2015-2016, sino de toda la vida, ¿verdad? Que hemos estado en organizaciones populares exigiendo gobiernos transparentes. Yo creo que es una convocatoria oportuna donde podemos demostrar a la ciudadanía cuáles son las personas que podemos salir a la calle todavía a dar la cara y cuáles no, ¿verdad? Los que se escondan de este tipo de convocatoria o que le den la espalda, pues yo creo que están demostrando su complicidad con el tráfico y con la corrupción en nuestro país. Gilberto, pero en el CESPA, que son uno de los organismos... CESPA ha dicho también en su comunicado algo desafortunado, que ha dicho que no quieren partidizar o polarizar, y la verdad es que nosotros sí necesitamos polarizar este país en función de donde estamos las mayorías y que agarremos conciencia política frente a esas minorías que nos oprimen y que nos dejan por fuera del beneficio de la riqueza nacional, ¿verdad? Y del desarrollo, por supuesto. Bueno, decirle efectivamente que nuestra intención sí es polarizar la sociedad entre los grandes sectores que la dividen, ¿verdad? Los sectores oligárquicos y el pueblo, y sí es politizar al pueblo. Efectivamente nosotros necesitamos que las grandes mayorías en Honduras tengan una conciencia política, es decir, una conciencia del poder y la necesidad que tenemos las grandes mayorías de él para transformar las cosas en el país. Sin poder nosotros no podemos transformar las cosas en Honduras. Bueno, comienzo con Benjamín Vázquez. Benjamín es el secretario general adjunto de la Central General de Trabajadores. Precisamente la propuesta ha nacido de la CGT. Y la CGT tiene, yo creo que es la central obrera que tiene más sindicatos de la maquila afiliados. ¿Me equivoco, Benjamín, o no? Sí. Ustedes son los que tienen más sindicatos afiliados de la maquila, ¿verdad? Sí. Que es donde se han estado perdiendo los empleos en las últimas semanas. Y en representación del sector empresarial de Honduras, Guillermo Matamoros, que es el gerente regional de la Asociación Hondureña de Maquiladores y expresidente del Colegio de Economistas de Honduras. Dicho el tema y ampliado el tema, con todos los insumos, le pregunto a Benjamín Vázquez. Comencemos ahí con la interrogante que está en pantalla. ¿Qué nos conviene, Benjamín? ¿Primar la confrontación,
la polarización o entrarle de lleno a esta mesa anticrisis que proponen los obreros y que respalde el empresariado? Buenos días, Renato, y mi amigo Guillermo, que siempre hemos andado en la lucha. Nosotros, como sector laboral, estamos bien claros que nos conviene una mesa anticrisis. Recordemos que aquí se han perdido muchos empleos desde que empezamos con ETA y OTA y después lo que es la pandemia. Entonces no se han recuperado todos los empleos y el pueblo desempleado es bastante alto el número. Yo estaba viendo y leyendo más que todo lo que es la parte de el desempleo en el país, cuando hay una gran población que está apta para eso, que ha ingresado al mercado laboral y que no tiene oportunidad. Esto genera más que todo que se den emigraciones a otros países y no podemos estar así. Por tal sentido, el sector laboral, en este caso la CGT, donde yo pertenezco, planteamos más que todo que es necesario buscar una salida a esto, porque no podemos estar así todo el tiempo y no tenemos que pensar en polarizar lo que es el país. Si en este caso en el país ha sobresalido por cosas malas, no por cosas buenas. Entonces creemos que es necesario de que quizás se monte lo que es una mesa anticrisis donde participe tanto la empresa privada, también el gobierno y el sector laboral para buscar una salida, repito, de lo que es el tema y generar empleos dignos donde el joven tenga la oportunidad de poder tener todos los beneficios que ya la ley estipula y que pueda pensar más que todo en el futuro, porque recordemos que la juventud la estamos quizás martirizando con unos temas de trabajo temporal, que el trabajo que estaba pensando más que todo en emitir. Creemos de que eso no es conveniente. Tenemos que buscar entre todos los sectores una salida a lo que es la situación que estamos viviendo. Esto que estamos viviendo ahorita genera, primero, inseguridad. Segundo, también genera de que no haya el tipo de inversión extranjera en el país, porque no hay un incentivo para poder generar lo que es el empleo, y el empleo que tenga todos los beneficios que el trabajador sí necesita. Es necesario hacerlo. Yo, en este caso, como representante del sector laboral, sí hay preocupación. Hay preocupación porque recordemos que somos padres de familia, somos también abuelos, y pensar en nuestra familia, pensar en la familia que tiene que ser útil a la patria, teniendo un tipo de empleo y pensando más que todo en el futuro de cada uno de ellos. Muchas gracias, Benjamín. Entonces, ¿usted se inclina más por la mesa anticrisis que con la otra opción de la polarización? Es que una mesa anticrisis, más que todo, es que buscando el beneficio del pueblo hondureño, buscando el beneficio de todo el pueblo, no de dividir. Pensamos más que todo que tenemos que unirnos para hacer frente a esto, porque cuando estamos divididos, pensando en aquellas teorías antiguas, entonces eso más que todo polariza lo que es el pueblo. Recordemos que después de cuando fue el golpe de Estado, el pueblo estuvo polarizado, había hogares que estaban divididos, y esto no es beneficio para el pueblo, sino que tiene que haber una buena salida, y por eso nos inclinamos y dijimos que todos vamos a presentar este proyecto de la mesa anticrisis para poder buscar un tipo de salida al tema que estamos viviendo. No es fácil la situación en el país. Ir a otro país y escuchar que dicen en tal parte del país pasó tal cosa, de que no es una cosa buena, sino que cosas malas. Mire el comentario que hizo la italiana. De hecho, que es un comentario de que los ponen mal predicados. Honduras tuvo mal predicado con el problema de la anticorrupción que dio. Entonces, todos los temas son temas más que todo que debiliten más que todo la economía de lo que es el país, y creemos de que estas cosas tienen que darse. Tiene que ser una buena acción de parte de todo el pueblo hondureño, y recordemos en este caso el sector laboral ha pensado en eso para buscar la forma como salimos adelante con la mesa anticrisis, repito, porque de otra manera no podemos salir de la situación que estamos viviendo. Muchas gracias, Benjamín Vázquez. Solo es el comienzo, la primera participación del secretario general adjunto de la Central General de Trabajadores. ¿Qué piensa el capital? ¿Qué piensa Guillermo Matamoros hoy en representación de los empresarios? Guillermo, formado en el INCAE en Costa Rica. Guillermo. Buenos días, Renato, buenos días, Benjamín. Amigos, así hemos compartido y debatido
por bastante tiempo en estas mesas entre el capital y el trabajo. Interesante formato de programa, sin duda, Renato. No podía ser tan fácil el programa. Y no me extraña que lo plantee en esas dimensiones. Nuestra generación fue formada de alguna manera en la universidad bajo digamos, enfoque, había mucha influencia, este influjo. De hecho, en la carrera que yo estudié, Economía, aquí en Honduras, había una clase, Economía Política, que había mucha formación. E igual, nuestros padres tuvieron el influjo, aunque ellos fueron de la posguerra, tuvieron el influjo de la revolución bolchevique de 1917. Y te vas muy largo, Memo, de la revolución cubana. Pero yo me acuerdo a los 4 cubana. años. Yo me acuerdo de los 4 años cuál era la radio que escuchaba a mi padre a las 5, 6 de la tarde, desde La Habana, Cuba. Me voy atrás porque eso es lo que... Sí, tienes razón. La revolución cubana. Tienes razón, claro. La revolución cubana, la Segunda Guerra Mundial, que tiene que ver... primero la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Cubana, la Alianza para el Progreso, hasta desembocar en la Revolución Sandinista en Nicaragua, que es la única revolución triunfante después de la Revolución Cubana. Y llegan un grupo de comandantes jóvenes que despertaron mucha ilusión en América Latina. Me imagino que usted se pudo ilusionar un poco. ¿Quién no era aliado de los sandinistas? Claro. ¿Qué joven no era aliado de los sandinistas en esa época? Correcto. Y vienen los sandinistas y llegan sin conocer, obviamente, sin tener ninguna experiencia, más que la experiencia de las armas. Y empiezan a manejar la economía. No se ocupó mucho tiempo para que los sandinistas, para decirlo en términos prosaicos, destartalaran la economía de Nicaragua, que venía de otra dictadura oprobiosa de Somoza, pero que había desarrollado en alguna medida el sistema productivo. Y, repito, destartalaron completamente la economía nicaragüense. Deshicieron lo poco que había de acumulación de capital y llevan la economía a inflaciones es broma todavía el disparate de Venezuela, era de 1.000.000%, era una cuestión increíble. Y obviamente a un proceso de militarización, a un proceso de polarización que fue un completo fracaso, de manera tal que en 1990, creo, van a elecciones y las pierden contra doña Violeta Barrios de Chamorro. Llega, creo que Alemán, que hace un gobierno que replantea toda la sociedad nicaragüense. No es un gobierno, bueno, tuvo sus éxitos, pierde, pero posteriormente empieza a reconstruirse, a deconstruirse lo que habían construido los sandinistas en alguna medida y se vuelve a la senda democrática. Posteriormente llega el presidente Bolaños y entra a Nicaragua a tratar de hacer una nueva economía. Ya venía con Alemán, una nueva economía, se da el CAFTA y posteriormente vuelve a ganar Daniel Ortega. Pero Daniel Ortega reniega absolutamente de los disparates que habían hecho en la primera etapa y se encamina a un proceso de economía de mercado. Daniel Ortega firma 3 acuerdos con el Fondo Monetario y deja que la inversión extranjera llegue, que la inversión privada reactive. Y parece paradójico, pero Nicaragua viene y construye una industria maquiladora fuerte, hoy es fuerte. ¿Más fuerte que la nuestra? No, todavía no es más fuerte que la nuestra. Infortunadamente, ese esquema de un poco
economía de mercado con mucha participación, no diría capitalismo de Estado, sino que capitalismo de Ortega, porque es dueño, su familia de gran parte, incluso tiene inversiones en la industria textil, pero controlando eficazmente la industria bajo una oprobiosa dictadura que emula y supera lo de Somoza, pero mucho en beneficio propio, que quita nacionalidades. Entonces, pero hagamos la analogía en Honduras, vámonos un poco, y disculpe que tome más tiempo, porque es importante ponerlo en perspectiva histórica. Honduras vivió sus procesos también. Yo ya hice todo ese recorrido histórico, pero vámonos a la revolución a la huelga de 1954, que en el fondo fue una confrontación, de alguna manera. Es cierto que hubo confrontación entre el sector trabajador y las compañías bananeras, pero también, habían condiciones objetivas, como se diría en teoría marxista, para que la huelga se diera y para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del enclave bananero. Sin embargo, en el interior del movimiento sindical también había una lucha, léase Destacamento Rojo de Ramón Amaya Amador, y se da una confrontación entre el sindicalismo marxista y el sindicalismo libre. Triunfa el sindicalismo libre, que es lo que hoy tenemos en lo que es Central General de Trabajadores de tendencia social cristiana, la CTH de tendencia más liberal, digamos, más por IT. Y eso es lo que tenemos. Entonces, traigo ahora el planteamiento que es interesante, tiene mucho, me parece bastante audaz el planteamiento del Grillo, pero me parece que Honduras en su recorrido histórico no ha sido ese la preferencia, el paladar de la sociedad hondureña, el enfoque de la lucha de clases, que es lo que nos está planteando el señor Munguía, el Grillo que le dicen. Gilberto Ríos. Él nos está planteando la lucha de clases, la polarización que lleva implícito violencia. Y no es ese el planteamiento. ¿Por qué? Yo soy de Choluteca, yo recuerdo muy bien cuando la revolución sandinista llegó mucha gente de Nicaragua a Honduras y llegaron muchas nicaragüenses. Yo me casé con una hondureña que se había criado en Nicaragua, ¿verdad? Que fue confiscada en dicho país. Pero un día, de repente, yo tenía muchos compañeros nicaragüenses, pero un día no llegaba uno. ¿Y qué pasó? No, que una mina cazabobos le cortó la pierna. No, que murió en la guerra. La sociedad hondureña pudo ver eso, el enorme costo social que ese planteamiento de lucha de clases tuvo. Lo vimos posteriormente con la guerra civil en El Salvador. Y precisamente Honduras, que ya había entrado en un proceso democrático, reniega de ese enfoque marxista. Cuando yo llegué a INCAE, usted decía, le han de haber enseñado, no, en INCAE nos dijeron ustedes, muchos ya estudiaron en la Universidad Latinoamericana, no perdamos el tiempo. Claro que estudié teoría política, pero no le dedicamos el tiempo. El desarrollo democrático, los nuevos enfoques enfatizan en la cohesión social, en el consenso. Esos son los nuevos enfoques que ha triunfado en las democracias de América Latina. Si bien tendrá sus limitaciones, pero la nueva izquierda, ese es el planteamiento y no camina por la lucha de clases. Es más, se empieza a desarrollar por el lado de la socialdemocracia, que en ese momento en Honduras le encabezó, digamos, Jorge Arturo Reina, que fue el gran líder y que obviamente no era un marxista. Paro ahí en mi primera intervención. No tengo por qué remarcar o repetir lo que ha dicho Guillermo Matamoros, porque yo tengo esa tendencia, creyendo que puede haber, por el mensaje fugaz de los medios electrónicos, no lo capta en primera instancia y me gusta repetir para que lo capten. Entonces, Memo no se decanta por ese principio dicho por Gilberto Ríos.
y elaborado por Marx hace más de 100 años, 130 años. Memo no es partidario de la lucha de clases y que de un país se levante de las cenizas previo a una confrontación entre capital y trabajo. Él es partidario del consenso, del diálogo. Las nuevas teorías políticas se enfocan en eso en todo el mundo. O sea, querer retroceder a un enfoque que la lucha violenta fue rechazada incluso por las izquierdas, me parece desfasado, congelado, y que la sociedad hondureña... Ahora, a mí no me asustan las izquierdas, tengo muchos amigos, he estudiado teoría, pero no me parece propio el costo social inmenso que tuvo Nicaragua y El Salvador en guerra civil. Obviamente no son un buen ejemplo, ni creo que es lo que la sociedad cree. Nosotros no estábamos en eso, entramos en el proceso de democracia electoral en ese momento, y esa fue, con sus fallas y todo, pero esa fue la elección de la sociedad hondureña, y no fue casual esa elección, lo hizo precisamente por el inmenso costo social y el gran deterioro económico que provocaron dichos enfoques. Okay, muchas gracias, Memo. Y yo traigo el tema hoy sencillamente por eso, porque mientras una Central General de Trabajadores está proponiendo mesa anticrisis para que ya no se sigan yendo empresas y dejando a mucha gente sin empleo, aparece un dirigente de Libre que, repito, yo no lo descalifico, porque el objetivo de esto no es descalificar, si es una teoría, en todo caso, lo que se hace es debatir, y alguien me dirá, pero ¿por qué no está el grillo? Porque esto lo decidimos a las 11 de la noche, pero me dicen que ya está en el teléfono. Eso es lo que le dije al productor, ¿cómo va a entrar el grillo en este momento si ni siquiera los panelistas aquí han comenzado a responder? Entonces después vamos a ir con el grillo. El hecho está en que ambos aquí coinciden que en la coyuntura histórica de Honduras no es promoviendo lucha de clases, sino el consenso cómo vamos a salir adelante de esta crisis generada por factores internos y también hay que decirlo por factores externos. Y la Central General de Trabajadores nace bajo ese influjo también, y precisamente los social cristianos huelen eso y toman mucha fuerza. La CGT surge como tercera fuerza en aquel momento entre lo que era el sindicalismo marxista y el sindicalismo de ahorita. Fíjate que en los años 70, cuando nace lo que es la CGT, un 1 de mayo de 1970, vivíamos ese tipo de situación nosotros acá, pero hay ejemplos de que Honduras estaba en medio de ese problema que había, tanto andinistas como también Salvador. Esa guerra que estaba civil, que a veces la gente tenía que emigrar, y emigraba porque ya no tenía condiciones para poder vivir en el país, y no compartía el tema de poder, de la división entre el capital y el trabajo. Aquí en nuestro país el mismo código dice de que el capital y el trabajo van de la mano para poder salir adelante, y en este caso nosotros como Central Obrera siempre hemos pensado más que todo que tenemos que dialogando a veces se llega a lo que es soluciones, se le buscan soluciones a lo que es el tema para poder hacer muy bien las cosas. Yo escuchaba a Memo de la historia, también conocemos la historia de Nicaragua, la historia de El Salvador, porque también en esa época de la guerra civil tuvimos en El Salvador, pero la CGT nace con un principio, y un principio social cristiano donde manejamos la doctrina de la iglesia, y por eso nos ha gustado más que todo el diálogo. La confrontación es un arma de último momento, porque a veces cuando no hay solución dialogando, entonces se busca eso, la fuerza. Pero si pensamos con la fuerza primero y posteriormente queremos dialogar, las cosas no tienen que ser así. Tenemos que estar bien claros que ahora ya no es el tiempo de antes de confrontación, sino del diálogo, de hacer propuestas y defender las propuestas en la mesa, tener respuesta para ello. Creo que en este tema nos hemos distinguido como Carlos Obrera, y creemos de que el sector obrero ya
ha avanzado en estos temas bastante. Ahora se ve más que todo que nos sentamos en la mesa para buscar la solución a lo que es salario mínimo, todo este tipo de cosas que dan, y en la mesa resolvemos. Anteriormente no. Anteriormente sentarnos al frente de lo que era la empresa privada, de lo que era también la misma entre las obreras, era bien difícil, porque no había ese tipo de pensamiento de que teníamos que dialogar. En este caso nosotros estamos bien claros de que sí es necesario buscarle un tipo de salida, pero un tipo de salida en común para que salgamos de este tipo de problemas que tenemos. Una crisis bastante grande, y por eso el sector laboral propone lo que es la mesa anticrisis, donde va a participar todos los sectores para dialogar y buscar un tipo de salida, y buscar más que todo una salida de donde se genere lo que es el empleo, para que no haya tipo de inseguridad en el país. Miren, el empleo es un tema bastante interesante para poder salir adelante de este tipo de cosas que estamos viendo, porque no podemos estar toda la vida de esa manera. Nosotros ya tenemos otros años, de hecho conocimos esas teorías y vivimos el tema de las teorías, y por eso se dio el caso acá. Nosotros acá conocimos más que todos los hinchoneros que estaban acá por el lado de Olancho, y creemos de que esas cosas nos dio resultado. Entonces el resultado más que todo es buscar la solución al pueblo hondureño. La población ha crecido en nuestro país, ha crecido, y no es posible que tengamos tanto desempleo como tenemos ahora, porque la situación nos está dando muy bien. Entonces creemos de que tenemos que buscar, repito, el tipo de solución para este problema que tenemos. Bueno, muchas gracias, Benjamín. Cuando yo escucho al Grillo anoche hablar de que el gobierno trabaja para polarizar la sociedad y politizar al pueblo bajo este concepto, digo, me está hablando de materialismo. Está hablando de materialismo. Y entonces recordé todas estas lecturas de joven. ¿Cuáles son las ideas y propuestas del manifiesto comunista? La abolición del derecho de herencia, la confiscación de la propiedad de todos los emigrados y sediciosos, centralización del crédito en manos del Estado por medio de un banco nacional como capital del Estado y monopolio exclusivo, centralización en manos del Estado de todos los medios de transporte. Bueno, el Grillo lo que ha hecho es despertar este debate entre qué preferimos los hondureños: diálogo, consenso en una mesa anticrisis para detener el desempleo y la huida de empresas, o cayó hasta el muro. Ya cayó hasta el muro. Probaron de todo, ya cayó hasta el muro. Y da la impresión pues que hay un segmento, se le respeta, porque son sus ideas. Hay un segmento de la población que sigue creyendo que esa es la alternativa para que los pueblos mejoren. Fíjese, Renato y Benjamín, que anoche, reflexionando sobre esta complejidad que enfrenta el país, en mis oraciones personales decía: Señor, dame fuerza para mantener la esperanza. Yo creo, me levanté contento, y digo, en este programa tiene que ser para despertar la esperanza, aún dentro de la complejidad global, dentro de la complejidad que enfrenta el país. Hay alguien que yo admiro mucho por la esperanza que despierta, Jesús Canavati. Jesús Canavati siempre está pensando en cómo construir. En plena pandemia, recuerdo yo que de repente me llega algo del BID, que había apoyado una inversión del grupo El Catex. En plena pandemia nadie estaba pensando en construir, y sale que había creado una empresa hilandera. Ya no solo era costura, ya no solo era hacer la tela, que fue la integración hasta acá. En plena pandemia sale y le aprueban un proyecto financiado por el BID para hacer el hilo, que nosotros lo importamos de Estados Unidos. Yo le hablé a Jesús, le dije: Jesús, con toda la consideración, no era que la pandemia te ha trastornado. O sea, atreverse a invertir en ese momento. Huevos de adquirir ese préstamo en medio de esta crisis mundial. Todos así estábamos arrinconados. Ese ejemplo después fue emulado
por otro grupo, y mis disculpas por dar los nombres, pero realmente me emocionaron. Después vino el grupo Caracol, otras inmensas inversiones que nos van a permitir sustituir el hilo que le compramos a Estados Unidos, hacer una parte, compramos 1.300 millones de hilo. Es ya no solo hacer la tela y la costura, sino que también hacer el hilo, y con eso generación, y con eso atraer más costura, y con eso atraer, generar más empleo. Entonces, esos enfoques, esos hechos, esos ejemplos, me dan esperanza de que en las dificultades, aún en el COVID, ¿qué es lo más fuerte que cada uno de nosotros ha vivido? En el COVID, ese tipo de experiencia. Frente a estas dificultades que no son pequeñas, hay inmensas oportunidades que podemos aprovechar. Y de eso creo yo que es lo que debemos hablar. O sea, no podemos estar en toda la perorata marxista, que no creo que aún con que haya algunos, pero no es esa la línea. Ni esa es mi intención, Memo, ni esa es mi intención. De hecho, ya había pensado, vamos a iniciar con esto, pero mi pregunta ya pensada para formulárselas antes de ir a la pausa comercial, bueno, díganme ahora por qué la CGT está pidiendo o solicitando una mesa anticrisis. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la realidad que sabe la CGT? ¿Qué es lo que le está preocupando a la CGT para que proponga, y sabiendo, porque me miró Daniel Durón, que esta propuesta de repente iba a incomodar a alguna gente del gobierno? ¿Y por qué va a incomodarla, Daniel? Se lo pregunté en privado. ¿Y por qué va a incomodarla? Si lo que estás proponiendo es producto de que ya no quieres que hayan más familias sin empleo en San Pedro Sula y en todo el Valle del Sula, o en cualquier parte de la geografía nacional. Pecado proponer una mesa anticrisis. ¿Cuál es el pecado de proponer una mesa anticrisis? ¿Cuál es el pecado de decir detengamos ya la huida de empresas? ¿Dónde está el pecado en solidarizarse con los trabajadores para que no pierdan su empleo? Le digo, hay que exponerlo, presionar, exigir, sugerir una mesa anticrisis. Lo que pasa es que le metí el otro temita porque también uno dice, hombre, ¿y en qué país estamos? Sinceramente, ¿hay voluntad para dialogar? ¿Hay voluntad para consensuar? ¿Hay voluntad de superar la crisis sin que haya una guerra civil? Hay oportunidades, tiene espacio Honduras todavía de ser capaz de crecer económicamente, de promover la equidad, de eliminar la desigualdad sin tener que poner a pelear al capital y al trabajo. O definitivamente solo nace el nuevo Estado de Honduras poniendo a pelear al capital y al trabajo, y teniendo de alternativa política e ideológica la que propone el Grillo. Ese es el debate y hay que plantearlo así para que la gente entienda, sin descalificar a nadie, porque de repente hoy para miles de hondureños Memo y Benjamín no tienen la razón y quien tiene la razón es el Grillo, pero para otro número de hondureños el Grillo anda desfasado, y lo que debe primar ahora mismo en una sociedad tan conflictuada como la nuestra es el diálogo. Entonces, analizar esto con respeto a las ideas es fundamental. Pero sí, tiene razón Memo. ¿Qué es lo que hace a los trabajadores decir necesitamos con urgencia una mesa anticrisis y el sector privado avalar la propuesta de los trabajadores? Algo debe estar pasando en Honduras. ¿Qué es lo que está pasando en Honduras con el empleo? Después de la pausa se lo recuerdan aquí Benjamín Vázquez y Guillermo Matamoros. Redes Sociales es presentado por Óptica La Curazao. Gran festival de marcas. Todos los nuevos estilos están aquí. Agenda tu cita online y aprovecha el gran rebajón. Gracias a todas las personas que ya han compartido su opinión en base al tema del día. En pantalla, ¿qué le conviene más a Honduras? ¿Una mesa anticrisis para consensuar políticas encaminadas a la inversión y generación de empleo? ¿O polarizar la sociedad para nacer de nuevo como Estado?
Gracias por sus mensajes. Damos lectura en este momento a través de WhatsApp. Buenos días. Cada día Libre y Mel están dando a conocer realmente lo que quieren. Estamos al borde del abismo con esta gente. Realmente esa posición de polarización no es nada más que resentimiento, odio y sed de venganza contra la empresa privada por el golpe de Estado. Mel está lleno de odio y además poca capacidad intelectual. Continuamos dando lectura. Necesitamos empleos, no más sociedad dividida, comparte nuestro televidente. Buen día, Renato. Referente a este tema y al escuchar las declaraciones del Grillo, es importante saber cuál es la posición de las Fuerzas Armadas de Honduras, porque si ellos abandonan al pueblo, pues es mejor migrar a otro país. Es triste que la gente de Libre esté polarizando, llevándonos a un caos, tratando de implementar una ideología que nadie quiere en Honduras. Vimos claro el 1 de mayo el rechazo total de la clase trabajadora a esta ideología. Solo ellos lo quieren para quedarse en el poder. Continúan más mensajes. Es triste escuchar a este personaje nefasto, confrontativo y cegado partidario de una ideología fallida. No comprendo cómo hay gente pretendiendo solucionar problemas confrontando empresarios con obreros, ni deberían de perder el tiempo entrevistando a parásitos del Estado como este señor, comparte nuestro televidente. Vamos a darle lectura en palabras del gran George Orwell en su libro Rebelión en la Granja. Recuerden quiénes son el proletariado y quiénes los oligarcas. De algún modo parecía como si la granja se hubiera enriquecido sin enriquecer a los animales mismos, exceptuando naturalmente a los cerdos y a los perros. No nos dejemos polarizar por lo que al final solo buscan su propio beneficio. Gracias por continuar compartiendo sus mensajes, continúen haciendo a través de los diferentes medios, @FrenteAFrente@HN y a través de nuestro WhatsApp. Redes sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Gran festival de marcas. Todos los nuevos estilos están aquí. Agenda tu cita online y aprovecha el gran rebajón. Bueno, el Grillo tiene derecho a participar y nos está llamando, pero ya inmediatamente después de la participación del Grillo, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que teme? ¿Qué es lo que está conflictuando a la CGT, que es la primera central obrera que dice, por favor, gobierno, necesitamos con urgencia mesa anticrisis, propuesta que ha sido respaldada por diversos sectores, entre ellos el capital? ¿Qué es lo que ha olido? ¿Y qué cree podría pasar si esto sigue así la CGT para que intervenga y diga: necesitamos la mesa anticrisis, gobierno, ya de inmediato instálenla, obreros, ustedes y los empresarios? Eso será después de la pausa, no sin antes escuchar a Gilberto Ríos, que defiende su posición, mira, y es que no hay que tomarlo como una opinión aislada. Si ustedes escuchan a Grillo, dice nosotros, habla como gobierno. Entonces, cuando el gobierno está hablando de esa manera, está enviando un mensaje claro, súper claro, que hay que debatirlo. Por eso la pregunta. Escuchemos de nuevo al Grillo para irnos a la pausa, y aquí vamos a terminar el tema cuando él intervenga para entrar de lleno a la primera idea que concitó que hoy estén aquí Memo Matamoros y Benjamín Vázquez. Y CESPA ha dicho también en su comunicado algo desafortunado, que ha dicho que no quieren partidizar o polarizar, y la verdad es que nosotros sí necesitamos polarizar este país en función de donde estamos las mayorías y que agarremos conciencia política frente a esas minorías que nos oprimen y que nos dejan por fuera del beneficio de la riqueza nacional, ¿verdad? Y del desarrollo, por supuesto. Bueno, decirle efectivamente que nuestra intención sí es polarizar la sociedad entre los grandes sectores que la dividen, ¿verdad? Los sectores oligárquicos y el pueblo, y sí es politizar al pueblo. Efectivamente nosotros necesitamos que las grandes mayorías en Honduras tengan una conciencia política, es decir, una conciencia del poder y la necesidad que tenemos las grandes mayorías de él para transformar las cosas en el país. Sin poder nosotros no podemos transformar las cosas en Honduras. Ya volvemos. Bueno, buenos días, Gilberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Grillo? Buenos días, Renato. Muy alegre de estar aquí nuevamente en su programa, aunque sea en esta entrevista vía telefónica. Bueno, Grillo, tú nos estás llamando. Dinos el objetivo de esta llamada. A mí me place escucharte siempre. Decirle que, bueno, el tema de polarizar, ¿verdad?, como objetivo político, es en realidad, digamos, una interpretación
de lo que pasa con el capital en este sistema. En este sistema el capital polariza a la sociedad, es decir, de tal manera que la concentra la riqueza la concentra en un pequeño grupo de ciudadanos, y una gran mayoría de la población queda por fuera de los beneficios de la riqueza que ella misma produce. Entonces, que lo que hace falta polarización, mira, se hacen conscientes que están en una desventaja. Para que se escuche bien, Grillo, para que se escuche bien, no sé qué tienes que hacer, si acercarte a algún lugar, si buscar el lugar donde siempre te salen mejor las llamadas, porque se te estaba interrumpiendo y queremos escuchar bien tu argumento, y se te estaba interrumpiendo lo que has dicho. Dinos ahora. Ahora se echa mejor, le decía, que para nosotros polarización económica, ¿verdad?, que es natural del capitalismo, trae como consecuencia la polarización también de la conciencia, que yo creo que también ha sido justamente la labor de las organizaciones sociales y de las organizaciones políticas. Aprovecho para saludar a Benjamín, ¿verdad?, que también nos conocemos, hemos sido amigos justamente porque es del sector obrero, con quien yo siempre he trabajado, y también a don Guillermo, ¿verdad?, porque me parece interesante sus exposiciones. Pero decirle, por ejemplo, con la pregunta que usted tiene hoy, que yo no estoy en contra de las mesas de crisis, ni tampoco creo que las esté el gobierno, y tampoco creo que sea el debate que si es mesa de crisis o polarización. La polarización es, para empezar, un proceso natural, como en la Revolución Liberal, Renato, la Revolución Francesa, cuando en 1789 el pueblo no soportaba la monarquía y hubo un proceso natural de polarización, que lógicamente tuvo vanguardias políticas, como usted, como buen liberal, también lo recordará, y fue una revolución, por cierto, yo creo que de las más violentas de la historia, ¿verdad? Y que desgraciadamente en estos momentos históricos uno tiene que entender que por más consenso que uno busque a través del diálogo, hay puntos en los que definitivamente no vamos a estar de acuerdo. Y eso lo ha expresado no los sectores sociales o el gobierno, sino la propia oligarquía, cuando ha rechazado la ley de justicia tributaria, ¿verdad?, que les hace impuestos, como ha explicado Marlon en reiteradas veces, ¿no? No te muevas porque se interrumpe, entonces no te escuchamos bien. Sí, perdón, Renato, le decía, estoy quietecito para que la señal, estoy en el sur y por eso tal vez la señal puede ser un poco débil, pero le decía que como lo ha expresado Marlon, pues la ley de justicia tributaria ha sido para nosotros uno de los fenómenos más polarizantes a nivel del debate social, porque evidentemente toca intereses de una pequeña élite económica en el país. Entonces, nosotros también tenemos que polarizar a la sociedad en el sentido de que tenga conciencia de sus derechos, pero le insisto, para nosotros esto tiene que hacer a través de la vía dialogada, no de la anarquía, no de la... Hemos soportado violencia por más de 12 años, los nacionalistas después del golpe de Estado mismo, y nosotros no somos el pueblo que más y más que el diálogo, pero yo le insisto en algo, no nos vamos a poner de acuerdo sobre algunos debates, sobre algunos temas, pero el gobierno mismo hace amplio en aceptar el disenso y en aceptar a la oposición siempre y cuando, ¿verdad?, sea justamente bajo las normas del derecho. Okay. ¿Verdad? El insulto, bueno, muchas gracias, Grillo. Te interrumpo porque definitivamente ha sido muy difícil la comunicación contigo esta mañana, pero le escuché lo último que dijo, pero hay que emplear bien los conceptos, porque polarizar tiene un solo significado y después no hay que dorarlo. Polarizar tiene un significado, pero él dice, yo hablo de polarizar, dice, pero sin anarquía y sin conflicto. Polarizar es polarizar. Entonces, bueno, si en el fondo no quieren anarquía, no quieren conflictividad que desangre más y que multiplique la pobreza en Honduras, por lo menos comencemos definiendo bien los términos y enfocando correctamente la problemática, porque si no las cosas se entienden tal como se plantean. Pedro Barquero, exministro de Desarrollo Económico, está aquí también por la vía telefónica en Frente a Frente. Adelante, Pedro.
Muchas gracias, Renato. Buenos días. Un saludo a Guillermo, a Benjamín y al pueblo hondureño que siempre está pendiente de Frente a Frente. Mira, yo creo que polarizar la sociedad es lo que menos necesita el país en este momento. Lo que necesitamos es trabajar juntos y necesitamos que los liderazgos del país, sobre todo los del gobierno, que son los que llevan la batuta de las políticas públicas, sepan unirnos a todos en un mismo barco y en una misma dirección. Y los consensos fácilmente se pueden lograr. Y si vamos a hablar de historia, la historia tiene un montón de anécdotas y un montón de etapas en diferentes países en donde se ha logrado. España, por ejemplo, con la muerte de Franco. Después de la muerte de Franco, Renato, todos los partidos políticos y todas las diferentes corrientes ideológicas de España, desde los más extremistas fascistas hasta los más extremistas comunistas, se pusieron de acuerdo, hicieron un pacto de gobernabilidad y con eso arrancó una nueva España. En Honduras no estamos para estarnos polarizando. Nosotros tenemos un 74% de pobreza y 54% de pobreza extrema. Lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo en cuáles son las políticas públicas que nos van a ayudar a salir de esa pobreza. Y ahí no tiene nada que ver ni la izquierda ni la derecha. Son cuestiones prácticas siguiendo los ejemplos de los países que ya lograron hacer las cosas bien. Y en resumen, ¿cómo es? Generando el ambiente adecuado, propicio, para que los capitales nacionales y extranjeros tengan la confianza y sientan la seguridad de poder invertir capitales y generar empleo, que es la única manera de reducir la pobreza. Fuerte abrazo, Renato, buen día. Igualmente, Pedro, y el gobierno tiene que aclarar bien todo esto, porque si no la gente tiende a creer que muchos de los conflictos sociales, políticos, económicos que pasan ahora mismo son promovidos desde el gobierno con estos fines que la teoría marxista dice y establece. Debe tener claridad en el gobierno. Debe tener claridad el gobierno. Y mucho cuidado todos los que hablan a nombre del gobierno también. Yo le he puesto atención al Grillo porque sé lo que el Grillo pesa en el engranaje del Partido Libertad y Refundación. Si no, muchos creeremos que esta conflictividad es ficticia en el sentido de que no tiene causas sociales, causas económicas, causas políticas, sino simplemente la mentalidad ideologizada de que promoviendo conflictos y polarizando la sociedad puede haber enfrentamiento y conseguir el enfrentamiento entre capital y trabajo con el propósito de instalar un nuevo sistema y que primen otras ideologías. Solo así se entiende. Las cosas deben ser bien aclaradas y los voceros del gobierno, y entre ellos el Grillo, deben plantear bien las cosas. Grillo ha dicho que no quiere la anarquía, ni el derramamiento de sangre, ni la confrontación, pero el Grillo no es ningún analfabeta que no entiende lo que significa la palabra polarizar. Yo creo que está muy claro, o que nos hablen claro, pues si en definitiva lo que buscan es un modelo socialista y no necesariamente democrático. Porque si no perdemos el tiempo en proponer mesas de negociación, si en el fondo están pensando otra cosa. Mensaje para Mel Zelaya. Bueno, ¿por qué plantea la Central General de Trabajadores mesa anticrisis en el país, Benjamín? Antes quiero decirle a Gilberto y también a Pedro, gracias por mencionarnos, pero que siempre hemos acompañado como CGT, como Central Obrera, como sector laboral, siempre les acompañamos, pero a veces no compartimos muchas cosas. No vamos a compartir que querramos polarizar lo que es el país, y el país merita más que todo buscar una solución para bien del pueblo hondureño. Recordemos que el pueblo hondureño viene de problemas que ha tenido bastante grandes. Entonces tenemos que buscar la forma como poder salir adelante. Cuando la CGT a través del sector laboral propone, el compañero Daniel, lo que es la mesa anticrisis, es porque hay capacidad, hay pensamiento del sector laboral para poder buscar una solución. Recordemos que acá en nuestro país no hay una política de empleo donde el joven, cuando sale de sus estudios, tenga la oportunidad, cuando ingresa al mercado laboral, tenga una oportunidad para poder desempeñarse en la sociedad. Es lamentable eso y tenemos que buscar solución a esto. No pensar en que tenemos que gobernar, no, tenemos que buscar la forma como quizás ayudar al pueblo que dio el voto para que fuesen las nuevas autoridades. Entonces creemos de que sí es necesario eso. No pensemos en que
tenemos que dividir lo que es el capital de trabajo. Eso ya pasó, eso fue de antaño que se va a eso, que nada más que todo se platicaba de lo que es el contamiento, se platicaba más que todo de que queremos esto y esto tiene que hacerse. Ahora no, ahora es que dialogar, llegar a acuerdos, llegar a consensos para poder solucionar los problemas que estamos viviendo. Repito, creo que la propuesta que se hace es una propuesta más que todo que se ve muy bien. Ya las opiniones del pueblo hondureño saben más que todo que están dando, son opiniones que van a favor de lo que es la mesa de anticrisis que se puede instalar para poder manejar esto. Y hay integración de los tres sectores que es cuestión de que podamos manejar el tema de el mejoramiento de la situación en el país. Y aquí en el país hay un tipo de crisis bastante grande con el desempleo que da. Fíjense de que anteriormente los jóvenes no participaban mucho en política, participaban los señores que ya tenían una buena edad porque había un empleo para ellos. Y ahora el joven busca más que todo la oportunidad para poder participar y ver cómo trabaja más que todo. Entonces son cosas que tenemos que ver desde ese punto de vista. Y ahora es alarmante la situación que está dando. Cuando uno escucha más que todo que diariamente salen o emigran 100 jóvenes buscando un tipo de aventura, buscando un tipo de mejores oportunidades, y no ponemos quizás pensamiento de que tenemos que resolver este problema, entonces creemos de que estamos fallando como tal y tenemos que verlo como dirigente sindical, que ya estamos ya de salida. Creemos que es necesario que se haga un tipo de trabajo para poder manejar más que todo la situación que está dando en el país. Gracias, Benjamín. Memo también nos hace una radiografía realmente, porque ustedes han avalado la propuesta de los obreros. Ustedes la han avalado. Me gustaría que nos pusieran el comunicado de la asociación. Pero te lo vamos a cobrar. Bueno. Porque ya salió en los periódicos y en los periódicos pagaron. Te lo vamos a cobrar, Memo. Ese es el comunicado. Te lo vamos a cobrar. Sí, ¿verdad? Porque si no lo pagas tú, entonces me lo cobran a mí. Ya se decía. Sí. No, es el comunicado. Aunque te rías, pero te hablo en serio. Sí. Bueno. Pero es una cortesía. Lo que quiero demostrar que no es negocio mío pasar el comunicado. No se vaya a malinterpretar, porque aquí hay que cuidarse las espaldas, ¿verdad? En este caso, yo creo que por la seriedad, por la responsabilidad de la propuesta, merecía esa respuesta del sector de la dirigencia empresarial, y la Asociación Hondureña de Maquiladores manifiesta su apoyo a la propuesta del coordinador general de la CGT, ¿verdad? Y tal vez la pueden correr. Dicha manifestación habla de dos puntos fundamentales. Uno, identificar los factores internos y externos que colocan en situación de riesgo los puestos de trabajo. O sea, dentro de los fines que debe de tener esa comisión, nos parece la agenda que se debe manejar es, uno, identificar factores internos y externos que colocan en situación de riesgo los puestos de trabajo actualmente existentes. Y número dos, con base al anterior análisis, coordinar acciones orientadas a la estabilidad de los empleos existentes y a la atracción de nuevas inversiones para poder generar nuevos empleos. O sea, es tan pertinente en el momento complejo que vive la sociedad hondureña que nosotros, como Asociación de Maquiladores, esa es nuestra respuesta de apoyo restricto para buscar en el marco del consenso soluciones que nos permitan proteger la inversión y los empleos. Porque yo estuve en un programa anterior con Daniel me decía, bueno, ustedes los economistas son materialistas, y probablemente tiene razón. Entonces, miren, tenemos que ver el tema del empleo como la dignidad que le da a la persona. Tal vez sea un mal ejemplo, Renato, pero ¿en qué situación estaría usted sin empleo o en qué situación estaría yo con empleo? Nosotros tenemos una situación que nos permite defendernos, pero hay gente que enfrenta muchas dificultades. Entonces, ese tema, ese es el clamor de la sociedad hondureña. Yo doy clases en la universidad.
no hay cosa que me llene más ver a mis alumnos que van a su práctica o que los contratan ya en su práctica, que se compran su trajecito y van, o sea, ilusionados. Eso es lo que la sociedad hondureña cree. Yo disfruto mucho, mis hijos, el menor ha empezado a trabajar. No hay cosa que, me imagino que también Benjamín, y veo múltiples casos. Entonces, debemos de dejar de confrontar tanto y enfocarnos en cómo crear buenos empleos. Y eso es un poco el espíritu que nosotros percibimos de la propuesta de la CGT y que obviamente nosotros apoyamos con todo de manera irrestricta, ¿verdad? Si me pueden de nuevo colocar esos 2 puntos de los que habla el sector privado hondureño en su comunicado, para poder continuar el debate, porque me parecen supremamente interesantes. Ya el que yo haya pedido el comunicado te exime de los 60,000 empiras por esos 15 segundos que tenías que dejar en la caja aquí de Televicentro. Las centrales obreras y la Asociación Hondureña de Maquiladores de manera conjunta debemos elaborar una propuesta que nos permita, 1, identificar los factores internos y externos que colocan en situación de riesgo los puestos de trabajo actualmente existentes. Grábense este número 1. Identificar los factores internos y externos que colocan en situación de riesgo los puestos de trabajo actualmente existentes. Y el otro punto, con base al anterior análisis, coordinar acciones orientadas a la estabilidad de los empleos existentes y a la atracción de nuevas inversiones para poder generar nuevos empleos. Y luego dicen que creemos en el diálogo y consideramos que este es el único mecanismo mediante el cual podemos solucionar los diferentes problemas de tipo económico, social y político que enfrenta Honduras. Y estoy seguro que si este comunicado lo hubiesen redactado hoy a las 10 de la mañana, le hubiesen agregado a ese parrafito de que creemos en el diálogo y no en la confrontación. No, pero la palabra que polarización. La polarización. Pero se dio antes del programa. Benjamín, identificar factores internos y externos que están poniendo en riesgo los empleos. Primero, nosotros hemos pensado de que la inseguridad es un tema bastante importante en cuanto a lo que es el desempleo que está dando. La otra cosa es que nosotros hemos pensado todo el tiempo como sector laboral que tiene que haber estabilidad en el empleo, porque nosotros dijimos no es una ley de trabajo por hora que va a venir a solucionar el problema que tenemos de empleo. Si todo joven piensa más que todo que tiene que tener un empleo, buscar cómo casarse, tener su casita y tener acceso también a la banca. Entonces un joven que no sea permanente en un trabajo no tiene ese tipo de oportunidad porque siempre le dicen no califica para ello. Y creo que aquí todo el mundo sabe más que todo que el objetivo es que haya un buen salario, el objetivo es que haya un buen trabajo permanente y que haya la oportunidad para la juventud que ingresa al mercado laboral anualmente. Entonces tenemos que preparar todas esas cosas y creemos de que dialogando y trabajando los 3 sectores con una propuesta de manejar bien lo que es el tema de lo que es la mesa anticrisis, podemos llegar a solucionar ciertos problemas que están dando en el país. De lo contrario, cuando muchas empresas de la maquila, que también estamos dentro ahí, tenemos 33 sindicatos en la maquila nosotros ya organizados, pero es penoso de que la juventud que trabaja en la maquila, que es un empleo, le dan sus derechos, pero el derecho lo gasta rápidamente y queda siempre nuevamente buscando un empleo. Entonces creemos de que manejan lo que es la permanencia de los empleos allí y que haya un sentido para que venga para acá nuevamente inversión, tanto nacional como extranjera, porque en estos tiempos así no han habido inversiones. En este caso tenemos que estar inventados nosotros que tenemos que buscar el tipo de solución. Y la CGT, el sector laboral, ha dicho más que todo que con una mesa anticrisis podemos discutir los temas estos y buscar el acompañamiento de los 3 sectores para poder manejar lo que es el tema No es fácil, pero que sí podemos tener un tipo de iniciativa para poder hacer esto, pero que trabajemos unidos para ello. Si no va a haber un tipo de solución para esto. Pasan los 4 años y ya vuelven nuevamente nuevas autoridades y lo mismo se puede pasar. Entonces nosotros siempre hemos dicho eso,
recuerdo yo cuando estaba Pepe Lobo de presidente, nosotros hicimos una propuesta, más que todo, de la empresa de barrio. Pero como allí no había ningún tipo de manejo de tanto dinero, entonces, porque la empresa de barrio, ahí en barrio está lo que es el sastre, el licenciado, está el panadero, está el zapatero, están todos los mecánicos y todo, entonces ahí se podía montar un tipo de empresa y con eso ver más que todo que se podía trabajar muy bien. Entonces, pero no se implementó lo que es el tema este. Entonces creemos que esta propuesta que se ha hecho ahora, más que todo, que se ejecute para poder buscarle solución a tantos problemas que tenemos en el país. 8:30 minutos, frente a frente continúa con Guillermo Matamoros, gerente regional de la Asociación Hondureña de Maquiladores y expresidente del Colegio de Economistas, y el secretario general adjunto de la CGT, Benjamín Vázquez, después de la pausa comercial. Me dice Lucecita Madrid que son centenares, no quiero exagerar, miles de mensajes que caen en nuestras plataformas. Incontables. Claro que hay un finito que lo podés contar, pero requeriría tiempo, y en este momento tiempo es el que no tienes, sino tiempo nomás para la lectura. Pero están llegando mensajes. Sí. Muchos mensajes. ¿Cuáles son los temas que más despiertan el interés entre los hondureños? Si te puedes poner de pie y colocarte frente a la cámara, por favor. Me hubiera gustado una camarita aquí para que desde este ángulo enfoque bien a Luz Madrid. ¿Cuáles son los temas que le despiertan más interés a la gente en Honduras, desde tu perspectiva? Los temas políticos que involucren el sector laboral, oportunidades de empleo y temas controversiales del momento. Los temas económicos no tanto, dices. No. Pero cuando tienen un enfoque macro, que se vuelve abstracto para la comprensión de la gente, cuando le empezás a hablar a la gente de inflación, otros términos que utilizamos en el análisis de la macroeconomía. Inflación, desempleo, crecimiento económico. Entonces, cuando te basas a lo macro de la economía, a la gente no le interesa. Sí. Me imagino porque en el fondo no sabe cómo eso repercute en su vida. Sí. Ahora, cuando le vas a decir, la tortilla ahora nos cuesta 2, 3 lempiras, y es bien delgadita y es bien pequeña, cuando le hablas así de economía, el salario para comprar, cuando le hablas de su salario, o no tengo ingresos para comprar las medicinas de los hijos, o sea, las cosas concretas. Métele política y fútbol a la gente y olvídate. Pero hoy, como le dimos este ingrediente, despertó la atención. Es que también depende del enfoque de los temas. Depende del enfoque de los temas. Y hoy has visto que se te ha llenado de mensajes. Claro que sí, tenemos muchos mensajes también en WhatsApp. Hasta de call center. Es que ese es el cuidado que debes tener, porque hay veces que los call centers vienen de la derecha y otras veces de la izquierda. El centro no, el centro dice las cosas como quiere, como se piensa. Claro, no, quizás lo curioso es mensajes repetitivos de diferentes números, probablemente en diferentes horarios, entonces quizás esos son como curiosos, ¿verdad? Ver el mismo contenido como un copia y pega de mensajes. ¿Puede ser eso también un indicativo de bots o call center, puede ser? Pues hoy tenemos lleno esto de mensajes que serán leídos en parte, difícil leerlos todos, muy difícil. Así que sugiero su atención, porque todavía Memo Matamoros y Benjamín Vázquez tienen más sobre esta propuesta que hace el sector obrero y que avala el sector empresarial, de que el gobierno debe convocar de inmediato, sin dilatar más, una mesa anticrisis, porque cuando se tiene el control del presupuesto público, la gente tiene garantizado el trabajo. Pero cuando no tenemos el resto, el control del presupuesto público, lo que nosotros pagamos, hay que vérselas para conseguir trabajo. Y aquí es donde queremos el enfoque del gobierno. Es decir, los activistas, los simpatizantes, los militantes, con el trabajo seguro del presupuesto público no tienen problemas. El problema lo viven los que no están enchambados en el gobierno. Estos tienen que vérsela, máxime cuando las empresas se están yendo y las oportunidades escasean. Continuamos después de la pausa. Redes Sociales es presentado por Óptica La Curazao. Gran festival de marcas. Todos los nuevos estilos están aquí. Agenda tu cita online y aprovecha el gran rebajón. Agradecemos a todas las personas que se han tomado su tiempo de compartir su opinión a través de nuestro Twitter. Gustavo León comparte: quienes creemos en la democracia liberal y republicana que inspira la Constitución
Entendemos que esta no será efectiva en tanto no coexista con un Estado de Derecho e igualdad de todos ante ley. Los privilegios y tráfico de influencias demeritan el sistema democrático liberal. Wilmer Aguilera comparte: polarizar un país es un principio de las tinieblas, dice Mateo 12:25. Polarizar un país es un principio de las tinieblas y comparte este versículo bíblico. Si una nación se divide en bandos, se destruye a sí misma, y si una ciudad o una familia se divide en bandos, no puede subsistir, en base al capítulo Mateo 12:25. Donald Funes comparte: no hay peor error ideológico que el de oponer grupos sociales con base en criterios de tipo simplemente materialista, como si el ser humano fuese un medio para alcanzar el poder. ¿Para qué es el poder sino para unir fuerzas variadas en un solo impulso por el bien común? Marlon Pineda comparte: los mismos empresarios polarizan, ya que ellos acaparan todo y marcan esa desigualdad en la sociedad. Por eso es necesaria la ley de justicia tributaria, para acabar con la corrupción tributaria, y eso los medios no dicen. Los empresarios privados no generan los empleos que dicen. Gaps comparte también... Pero dile a esta persona que primero a Marlon que le agradecemos. Pero ¿cuántas veces no ha estado Marlon Ochoa diciendo lo que él dice que los medios no dicen? ¿Cuántas veces no han estado aquí funcionarios diciendo lo que él dice que los medios no dicen? Si los medios es para eso, para trasladar esas opiniones. Así que un poquito más de reflexión sobre lo que escribimos. Aunque le agradecemos su mensaje, eso muestra de que nos está viendo. Las exoneraciones fiscales, comparten televidente, en teoría buscan incentivar a los empresarios a contribuir más a través del pago de impuestos, pero en los últimos 12 años vimos cómo algunos se enriquecieron sin cumplir ese propósito. Ahora que el pueblo exige justicia fiscal, argumentan una crisis. Gracias, continúe compartiendo sus mensajes a través de nuestro número de WhatsApp que ve en pantalla y a través de cada red social. Redes sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Gran festival de marcas. Todos los nuevos estilos están aquí. Agenda tu cita online y aprovecha el gran rebajón. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Picos. Ven hoy a disfrutar del verdadero sabor Picos. Bueno, miren, estoy entre pasar a Bruselas con José Andino y el ministro del Exterior, Eduardo Enrique Reina, o el ministro de Estrategia del Gobierno, Ricardo Salgado. Bueno, antes que comience el canciller Eduardo Enrique Reina, que está en Bruselas, ahí está el periodista José Andino, vamos con el ministro de Estrategia, don Ricardo Salgado, y luego seguimos con nuestros panelistas también aquí en el CER. Ricardo, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Renato. Un saludo a sus invitados, al señor Matamoros, con quien hemos tenido la oportunidad de encontrarnos y dialogar en varias ocasiones con la Asociación de Maquiladores de Honduras. Bueno, sobre todo el debate ideológico que tienen ahí, me parece que el espacio es corto y el conocimiento no da para un debate más profundo. El marxismo tiene 200 años, tiene detractores, tiene gente a favor, tiene un montón de ramas, y realmente no se puede hacer en una media hora ni calificar de marxista una cosa, ni no calificarla. Yo creo que no existe aquí, hay una confusión, porque el pueblo hondureño no es que va a sufrir un proceso de polarización, está polarizado, hace mucho tiempo que está polarizado. Si no estuviera polarizado, Juan Orlando Hernández no hubiera necesitado reprimir brutalmente, mandar a matar mucha gente, etcétera. Eso demuestra una polarización en la sociedad, que es el efecto también de elevados niveles de inequidad, de desigualdad y por supuesto de la alta concentración de riqueza en unos sectores y el aumento dramático de la miseria, que comenzó hace mucho tiempo. El desempleo, por otro lado, y aquí en el tema concreto, el desempleo que se vive en el país no es novedoso ni es culpa de este gobierno.
tiene años de ser un proceso en el que estamos. El señor sindicalista que está ahí, que ha estado en la CGT, deberá recordar que el desempleo fue siempre un problema en Honduras. Y además la organización sindical en Honduras también se fue reduciendo debido precisamente a que se fueron quedando sin trabajo las personas. Usted dirá, bueno, ¿y cuál es el problema? Bueno, fundamentalmente que el neoliberalismo hace eso, quitarle el trabajo a las personas o precarizarlo. ¿Y cómo lo precariza? Con las leyes de empleo por hora, por ejemplo. Y entonces ya no se puede sindicalizar. Y hoy la mayor parte de los sindicatos del país pertenecen a instituciones del Estado. Entonces, como que hay varias cuestiones que no se abordan bien. Esto solo es una crítica con la que pretendo aportar. Referente al diálogo, yo he estado con el licenciado Matamoros en varias oportunidades, con el señor Jesús Canahuati, con el señor, con todas las personas de la Asociación de Maquiladores en el 2022, en el 2023. Tuve conversaciones directas con el ingeniero Alden Rivera y le decía yo, hay que crear alrededor de la ley de justicia tributaria un ambiente en principio de diálogo para alcanzar puntos coincidentes, para encontrar salidas. Esto lo hice yo y la verdad es que la primera postura antidiálogo fue la campaña que comenzó el COEP. El COEP arrancó con una campaña demonizando lo que estaba haciendo el gobierno. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? Que yo creo, y con todo el respeto que me merece el programa, que no existe ninguna contradicción entre polarizar y una mesa anticrisis. De hecho, creo yo que hasta son complementarias, porque una sociedad polarizada como esta necesita una mesa de debate y de diálogo. Porque hay un problema y esto tenemos debemos ser conscientes, licenciado Matamoros se acuerda, de que las cifras nos dicen, por ejemplo, que la maquila, la industria de la maquila emplea 220,000 personas y tenemos una población económicamente activa de 4 millones. Haga usted pluma ahí, 5% de toda la población, pero tenemos que emplear a mucho más gente que esa. Nosotros cuando llegamos encontramos ya los efectos del desempleo masivo que se generó después de los cierres por la pandemia. Ese es un problema que se ha ido sobrecargando. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Sí, obviamente las sociedades funcionan 1000 veces mejor en paz, cuando tienen reglas claras, cuando todo el mundo aporta, cuando todo el mundo entra en el debate y cuando hay una participación total de toda la población. Pero aquí no hay participación de la ciudadanía, es el primer lugar. Segundo, el problema aquí es que un consenso es que el gobierno renuncie a meter la ley o a que se vote la ley de justicia tributaria. O sea, realmente el esfuerzo del gobierno en este momento va en todos los sentidos, buscando inversión, buscando, crear fuentes de trabajo, buscando los espacios para entrar en diálogo con todos los sectores, pero todo es tomado de forma negativa. Entonces, aquí a mí me sorprende realmente que después de la participación de Gilberto se haya hecho necesario un estudio profundo de Marx. Si las sociedades se polarizan por las razones más sencillas del mundo, y uno aquí no es que los estén incitando ni que hayan agitadores marxistas por todos lados, no, es que la gente tiene hambre. En Honduras hay gente que cuenta las veces que come por semana, no por día, y además tiene tremendas dificultades. No hace mucho, Alice Shackelford me daba un dato. Mire, me decía, hay en Honduras alrededor de un 31% de la población que está al borde de entrar en calamidad total. Eso incluye hambre. Alice Shackelford de las Naciones Unidas. Entonces, claro, sí necesitamos una mesa anticrisis, pero necesitamos también hacer conciencia de que hay que apoyar la legislación tributaria que se está planteando,
para obtener mejores condiciones, porque lo que sucede hasta ahora es que el crecimiento aquí se mide, o se mide un crecimiento económico, pero la distribución de ese crecimiento es sumamente injusta. Entonces, ¿qué es lo que realmente nosotros tenemos ahora que resolver? Es el hecho de que como el Estado es el responsable de enfrentar todas las contradicciones sociales que genera el sistema, entonces necesitamos que tenga acceso a más fondos para poder enfrentar todos los problemas que tiene. Mire, no es casual que durante todo el gobierno posgolpe no se construyera una escuela en Honduras. ¿Cómo se iba a construir escuelas en este país si el Estado es deficitario? ¿Cómo se compra, cómo hace el sacrificio un gobierno deficitario para comprar medicinas? Entonces, naturalmente, solo es recurriendo al endeudamiento. Entonces, el sostenimiento de una mesa anticrisis debe buscar varias cosas: buscar la inversión, poner la mano de obra, poner las fuerzas de trabajo. Hay otra cuestión que debe ser clara, y esta lo deben entender. No es cierto que van como hermanitos el trabajo y el capital. El capital está hecho fundamentalmente para explotar el trabajo, y esto no solo es teoría. Si el trabajo se fuera como hermanito y como Caperucita Roja y el lobo agarrado de la mano, entonces ¿para qué tendríamos nosotros estos debates? Ahora, de que sí pueden llegarse a acuerdos, por supuesto que se pueden llegar, pero no se puede aspirar a hablar de consensos cuando lo que se quiere es que el consenso sea un acta de rendición en la que renuncia una parte a todo para aceptar lo que la otra le quiere imponer. Yo pienso que es bueno que se tengan estos debates con alguna tendencia académica y que tengan participación algunas personas del gobierno. A mí me hubiera encantado estar ahí y hablar. Ricardo, no, pero mira, antes de que sigas, mira, no, si el gobierno dijo ayer, nos dijo, no queremos participar presencialmente sobre ese tema. No, yo no dije que no dan espacio. Usted siempre que yo pido me dan el espacio. No, y además yo quería que estuvieran presencialmente aquí, pero bueno, dijeron, si tenemos la oportunidad, dijeron, si creemos que es oportuna nuestra participación, vamos a participar por teléfono. Y yo te agradezco que tú participes. Yo agradezco que tú participes, porque esto le da fiabilidad al programa, y a nosotros lo que nos interesa es su fiabilidad. Gracias, ministro, y siempre nosotros aquí atentos a sus participaciones. Ministro, solo una palabra final, Renato. Sí. Mire, no debemos, pensar en la polarización como un problema, sino como en una forma de dinamizar la sociedad, porque no se trata de polarizar, no se trata de violencia necesariamente, puede devenir en violencia posteriormente, pero en una sociedad donde existe el ánimo de debatir y donde existe el ánimo de avanzar, entonces las mesas, que no se debería llamar mesa anticrisis, y debería además tener carácter permanente. Debería además tener carácter permanente el debate entre todos los sectores, porque de otra manera dejamos de vernos y comunicarnos por mucho tiempo. Licenciado Matamoros, hace días no nos visita aquí en la oficina, siempre están las puertas abiertas. Entonces, cuando dejamos de comunicarnos, empiezan los grandes problemas y las grandes desavenencias. Muchas gracias. Bueno, gracias ministro de Desarrollo y Estrategia, Ricardo Salgado. Pero yo solo le respondo a Ricardo en esa participación del Grillo. El Grillo habló de marxismo, Ricardo. Si no es que le temamos al marxismo, sino que por eso ponemos en contexto esto, para comprender por qué tanta conflictividad. El Grillo habló de los medios de producción, y que para llegar al cambio de los medios de producción habló de confrontación. Estaba hablando de marxismo, no nos engañemos. Bueno, vamos con José Andino hasta Bruselas y el canciller Eduardo Enrique Reina. Pepe Andino, adelante, buenos días.
Gracias, licenciado Renato. Es un gusto saludarlo desde Bruselas, Bélgica, y a sus entrevistados de Frente a Frente, los televidentes. El canciller de la República, Eduardo Reina, para que nos comente los resultados importantes que se obtuvieron después de la participación de la presidenta Xiomara Castro en la tercera cumbre entre la Unión Europea y la CELAC. Canciller. Bueno, un saludo a Renato y a todos los el auditorio de Frente a Frente y a quienes están en el programa. Bueno, yo creo que lo importante, el gran avance es volver a encontrar estas dos regiones, a los 33 países que forman la CELAC, América Latina y el Caribe, con Unión Europea, después de 8 años que no se realizaba una cumbre. Adicionalmente, pues el reconocimiento de los Estados miembros de la CELAC para que Honduras presidencia de CELAC para el año próximo. De ahí la serie de temas a discusión que abarcaron desde desarrollo sostenible, temas de seguridad ciudadana, temas de cooperación en desastres naturales, temas de financiamiento a proyectos de desarrollo, mejora de los climas de inversión entre ambas regiones. Entonces yo creo que es muy importante retomar esta relación. Y adicionalmente el programa Global Gateway, que es un programa que está promoviendo los países de la Unión Europea para una inversión de más de 50.000 millones de dólares o euros en la región de Latinoamérica y el Caribe, y en el cual Honduras está participando con 4 proyectos específicos, 3 son represas y otro es un manejo especial. Rápidamente, canciller, de estos 50.000 millones de dólares que van para la región, ¿a qué proyectos van dirigidos para Honduras? Bueno, son temas de 3 represas que se están presentando y otro es un tema de manejo adecuado del lago de Yohoa para el manejo de las aguas. Entonces van ligados a desarrollo sostenible y sobre todo como el tema energético. Entonces la búsqueda de esta inversión. Gracias al canciller de la República, Eduardo Reina, dando detalles en cuanto a los resultados de esta cumbre que se realiza en Bruselas, Bélgica. Con este contacto yo retorno con usted, licenciado Renato. Ya volvemos con